Acá está la explicación de lo que les subí ayer sobre la teoría. Al principio está lo que se denomina arreglo. Básicamente es una estructura en la cual los componentes pueden ser de cualquier tipo, aunque deben ser todos del mismo tipo. O sea, no podemos mezclar elementos dentro de ese arreglo. ¿Sí? Nosotros vamos a ver arreglos numéricos. En base a esa definición, vemos después lo que es la definición de matriz, que esto sí es lo que nos va a importar, que dice, llamamos matriz de orden m por n o de dimensión m por n a un arreglo rectangular formado por m filas y n columnas. Eso es lo que tienen que tener presente ustedes, ¿sí? La dimensión dentro de una matriz siempre va a ser el primer número que aparezca, la cantidad de filas, y el segundo número, la cantidad de columnas. Lo vamos a designar con letras imprentas mayúsculas. Y para denominar a los elementos lo vamos a denominar, como dice ahí, con la letra minúscula como se denominó a la matriz, pero con dos subíndices. Esos dos subíndices van a ser los subíndices I y J. ¿Sí? ¿Por qué esos subíndices? Porque esos subíndices los van a representar a qué columna y a qué fila pertenece cada uno de esos elementos. El primer subíndice, como dice acá, indica la fila a la que pertenece, el segundo indica la columna. ¿Sí? Acá hay un ejemplo de una matriz de 2 por 3, o sea, tenemos 2 filas y 3 columnas. Acá, bueno, está el ejemplo. Los elementos pueden ser, o los números pueden ser los que ustedes quieran, ¿sí? Acá están los elementos 2 menos 1, 1 medio, 3 menos 5, 4. Fíjense que tenemos 2 filas y 3 columnas. Acá hay otro ejemplo de una matriz B con, de vuelta también, 2 filas y 3 columnas. Y acá viene lo de los elementos. El elemento A1, 3, tenemos que ver la fila 1, columna 3. La fila 1 es este que está acá. Columna 3 es este que está acá. Por lo tanto, el elemento que pertenece a esta posición es el 1 medio. Acá está en forma general lo que vamos a denominar a cualquier matriz. Si dice una matriz de orden m por n o dimensión m por n, se escribe en forma general de la siguiente manera. La matriz A, el elemento A11, A12, A13, así siguiendo hasta 1n, o sea, la primera fila y la columna m. El elemento A21, segunda fila, primer columna, segunda fila, segunda columna, así siguiendo hasta segunda fila, columna M. Si seguimos hacia abajo con las filas, vamos a llegar hasta la fila N, columna 1, fila N, columna 2, fila N, columna 3, así siguiendo hasta la fila N, columna M. Por eso la dimensión, ¿sí? Esto de M filas y N columnas. Bueno, acá en esta última parte hay unos ejemplos que es de la guía, después lo vamos a realizar, ¿sí? Continuando, bueno, acá vienen varias definiciones de lo que son matrices particulares, ¿sí? Dice matriz cuadrada, es una matriz que tiene la misma cantidad de filas y de columnas, o sea que la dimensión es m por m o n por n, ¿sí? Como ustedes quieran. Básicamente tienen que saber que la cantidad de filas y de columnas es la misma. M es igual a n. Y acá está en forma general lo que sería la matriz cuadrada. Y acá hay un ejemplo particular. Fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4 filas, 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces esta matriz que está acá es lo que se conoce como una matriz de 4×4. Después tenemos una definición de lo que es matriz fila. Léanlo, no es difícil lo que está. Cualquier cosa, si no llegan a entender, me preguntan. Pero la matriz fila y la matriz columna, que es lo que viene después, es lo que vimos en el curso de ingreso como vector fila y vector columna, ¿sí? Seguimos con las mismas definiciones. Lo único que lo que vamos a tener en matriz fila es una única fila y en matriz columna una única columna, nada más. Matriz diagonal es una matriz cuadrada, ya empieza con la primera definición en la que cumple que para todo I y para todo J, si I es distinto de J, entonces los elementos A sub i J son iguales a 0. ¿Sí? O sea, acá dice es una matriz que tiene todos los elementos ubicados en la diagonal principal
de la matriz. Acá está el ejemplo de esta matriz diagonal, después vuelvo a lo anterior, ¿sí? Acá nos fijamos que todos los elementos, esto que está acá, lo que se conoce como diagonal principal de la matriz cuadrada, ¿sí? La diagonal principal siempre la vamos a estar tomando de una matriz cuadrada y son todos los elementos en donde I es igual a J, 1, 1, 2, 2, 3, 3, porque esta es una matriz cuadrada de 3 por 3. Si tuviésemos mayor dimensión va a ser 4, los elementos de la diagonal principal, el elemento A 4, 4, 5, 5, ¿sí? La fila y la columna es la misma. Y siguiendo con esta matriz diagonal, todos los elementos que están por fuera de esa diagonal principal son ceros, ¿sí? O sea, esto es lo que se conoce como una matriz diagonal. Después tenemos una matriz escalar, es toda matriz diagonal que cumple que para todo y para todo J, si I es igual a J, entonces se cumple que los elementos A sub i J son iguales acá. O sea, los elementos que pertenecen a esta diagonal principal de la matriz que vimos recién son todos iguales. ¿Sí? O sea, al ser diagonal, los elementos de la diagonal principal son distintos de ceros. Los elementos por fuera de la diagonal principal son iguales a cero. Pero a su vez estos elementos de la diagonal principal son todos iguales, son el mismo valor. Estas dos definiciones vienen a una matriz bastante importante que la vamos a estar utilizando. Es una matriz que tiene nombre propio, que es lo que se conoce como matriz identidad o unidad. ¿Sí? Para designar a esta matriz solo se puede usar la letra I de esta manera. Siempre que vean esto es matriz identidad. ¿Sí? Es una matriz escalar, o sea, volvemos a la definición anterior, en la que todos sus elementos de la diagonal principal valen 1. Habíamos dicho que una matriz escalar es diagonal. Habíamos dicho que una matriz diagonal tiene todos los elementos distintos de la diagonal principal, iguales a 0. Y la diagonal principal distinto de 0. Esto está en forma simbólica, lo que se refiere a una matriz identidad. ¿Sí? Para todo y para todo J, si I es igual a J, entonces los elementos A sub i J son iguales a 1. Y acá está el ejemplo. Este es un ejemplo de la matriz identidad de 4×4. 4 filas, 4 columnas. ¿Sí? Todos los elementos de la diagonal principal, 1. Todos los elementos por fuera de esa diagonal principal iguales a 0. ¿Sí? Acá hay algo importante que ustedes, si por ahí ven este tipo de operación 2 por A menos B igual a la matriz igual a I, mejor dicho, esto lo tienen que saber que es la matriz identidad. Tanto A como B tienen que ser matrices que les dé el ejercicio, que les indica, pero cuando vean esto siempre lo van a tener que referirse van a tener que acordarse que es una matriz identidad. ¿Sí? Hay otro tipo de matriz particular que es lo que se conoce como matriz nula, que esa es la otra matriz en donde la única manera de asignar el nombre es con n mayúscula. ¿Sí? En la que todos los elementos valen 0. Puede ser de cualquier orden o dimensión. Básicamente el nombre viene, si nosotros tenemos la misma operación, 2 por la matriz A menos la matriz B más n, la matriz n, ustedes tienen que saber que esto es la nula, igual a la identidad. ¿Sí? Vuelvo un cachito para atrás. Dentro de una definición que había dentro de lo que es matriz diagonal, está lo que se conoce como traza de una matriz. ¿Sí? Esta partecita de acá es distinto a lo que vimos recién como matriz diagonal. La traza de una matriz, acá está la definición, es la suma de las componentes de la diagonal principal de una matriz cuadrada. Con lo cual, si nosotros tenemos este ejemplo como matriz cuadrada, vamos sumando 2 menos 1 más 1 más 3, que es esta operación que está acá. Y eso es lo que se conoce, ese resultado, que en este caso es 5, es lo que se conoce como traza de una matriz. ¿Sí? Es sumar los elementos de la diagonal principal. Seguimos, ¿sí? Con la teoría que tuvimos. Y acá aparece ya lo que son las operaciones. Igualdad. Acuérdense básicamente del curso ingreso, los que vienen del ingreso, y si no, lo vamos a ir viendo. ¿Por qué lo del curso ingreso? Porque la igualdad de matrices es igual a la igualdad de vectores. ¿Sí? Para que dos matrices sean iguales, sí o sí tienen que tener el mismo orden y dimensión. Acá dice, para que dos matrices sean iguales deben tener el mismo orden o dimensión. Y además los elementos ubicados en las mismas posiciones deben ser iguales. Entonces, si tenemos la matriz A que sea 2, 3, menos 1, 1, 0, 1 y la matriz B que sea x más 1, 3, menos 1, 1, 0, 2, vamos a decir que para todo el número x distinto de 1, A es distinto de B. ¿Por qué? Porque si yo acá pongo otro número distinto de 1, ya cuando le sume 1 deja de ser 2.
¿sí? Por eso, para averiguar y hacer la igualdad de matrices, todos los elementos, este elemento tiene que ser igual a este elemento a este a este, este a este, este a este y este a este. O sea, A11 igual a B11, A12 igual a B12, A21 igual a B21, A22 igual a B22, A31 igual a A31 y B32 igual a B32. ¿Sí? Tienen que corroborar eso. Suma de matrices. Para sumar dos matrices, estas deben de tener el mismo orden. La matriz que se obtiene por resultado tendrá el mismo orden que las matrices sumadas, ¿sí? Y acá continuando dice, cada elemento de la matriz resultado se obtendrá sumando los elementos ubicados en las mismas posiciones de las matrices a sumar. En forma simbólica, A más B es igual a C con A perteneciente a los reales M por N, B a M por N y C también a M por N, ¿sí? O sea, tienen que tener el mismo orden las dos matrices que vamos a sumar y el resultado también va a ser la matriz del mismo orden. Y acá la forma simbólica sería para todo y para todo J, entonces los elementos C sub i J los obtenemos a partir de la suma de los elementos A sub i J más B sub i J, según este orden en el cual estamos sumando. Sí, acá, bueno, en forma simbólica, en forma general, perdón, está la suma de matrices A11 con B11, A12 con B12, A13 con B13 y así siguiendo. ¿Sí? Acá hay un ejemplo, bueno, fíjense, a ver si para entender este procedimiento, pero es ir sumando elemento a elemento, siempre sumando los elementos ubicados en las mismas posiciones. Propiedades de la suma de matrices, eso es una operación cerrada. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos la suma de matrices me va a quedar siempre una nueva matriz, ¿sí? Pero siempre estando dentro de una matriz, en este caso de 3×3 o de 2×2 o de 2×3 o de 3×1, ¿sí? Siempre dentro del conjunto de matrices en la que estamos. Se cumple la propiedad conmutativa, se cumple la propiedad asociativa, se cumple lo que es el elemento neutro, que el elemento neutro, que es lo que dice acá, la matriz nula funciona como elemento, perdón, la matriz nula funciona como elemento neutro para la suma de matrices. ¿Qué quiere decir? Básicamente el elemento neutro es, si yo tengo una matriz de dimensión m por n, el resultado de sumar otra matriz también de dimensión m por n sea el resultado, me quede la matriz A, la matriz original. ¿Cuál es la matriz que cumple con esta propiedad? La matriz nula. Y después existencia del elemento neutro, perdón, del elemento opuesto. La matriz opuesta a una matriz A con elementos A sub i j pertenecientes a los reales m por n es otra matriz B con elementos B sub i j pertenecientes a los reales m por n con la siguiente característica. Para todo y para todo j, B sub i j es igual a menos A sub i j. Por lo tanto, B es igual a la opuesta de A. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos la matriz 2, menos 3, 1, 0, menos 1, menos 2, la opuesta que va a ser cambiarle de signo a todos los elementos. Menos 2, 3, menos 1, 0, 1, menos 2. ¿Sí? Algo para tener en cuenta. Para restar no hacemos A menos B, sino hacemos A más restarle la opuesta de B, ¿sí? Las mismas condiciones que lo que hemos visto en el curso de ingreso. Si no se entiende cualquier cosa, me preguntan. Producto de un escalar por una matriz. En forma simbólica definimos el producto de un escalar por una matriz de la siguiente manera. Si tenemos un elemento alfa, ¿sí? Un escalar, acuérdense que es un número real perteneciente a los reales, y tenemos la matriz A sub i j pertenecientes a los reales m por n, y nosotros lo que vamos a hacer para multiplicar un escalar por una matriz es multiplicar cada uno de los elementos de la matriz por el escalar en cuestión. ¿Sí? ¿Qué es esto lo que está acá? Alfa. Fíjense que en todos los elementos de la matriz original tenemos alfa. Acá hay un ejemplo. A igual a la matriz A, 2 menos 1 medio, 3 menos 1, 4, 0. Si lo multiplicamos por 2, hacemos 2 por 2, 2 por menos 1 medio, 2 por 3, 2 por menos 1, 2 por 4, 2 por 0. Que en definitiva el doble producto de A va a ser 4 menos 1, 6 menos 2, 8, 0. Algunas propiedades, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Cumple de vuelta con la propiedad cerrada, ¿sí? Es asociativo. Se produce la propiedad distributiva con respecto a la suma de matrices y la propiedad distributiva con respecto a la suma de escalares. Ténganlo presente.
más que nada, tampoco es que es tan importante, no es que les voy a tomar algo de la teoría en un examen, ¿sí? Pero son cosas que para resolver por los ejercicios lo puedan usar. Existencia de elemento neutro, en este caso el número 1 cumple como elemento neutro.